Del COVID aquí estamos. Ay, sí, hombre. Bueno, rogando a Dios que la luz nos perdone, que la internet se mantenga, porque entonces me pasa que en algunas de estas reuniones la internet se pone inestable y entonces se cae como lo que uno está hablando y la lámina no pasa. Entonces, bueno, Para esperemos adelante, que la doctora. cosa se comporte como es, ¿ok? Sí, suerte para Entonces, adelante. bueno, chévere. Entonces vamos a hablar un poquito. Al principio hacemos la exposición y no sé si al final abrimos un ciclo de preguntas Sí, como para sí, culminar, ¿les parece? sí, así es, sí. Ok, Ya todos ustedes chévere. conocen a la Entonces, doctora, bueno, ¿no? vamos a hablar. Tratan. La doctora es médico endocrinólogo, Sí. especialista en diabetes de niños, y bueno, ya ustedes la adoran y me dijeron que las clases de ella eran muy buenas, ¿no? Así que no la presento más. Tan bonitos, los conozco muchos. Cuando veo las foticos por ahí, veo a muchas caritas conocidas. Un abracito, Milexi, mucho tiempo sin verte. Es un gusto verte entre el público. ¿Okay? Bueno, hablemos de diabetes en niños y adolescentes y su tratamiento. La verdad es que ya hay algunos de estos aspectos que tocamos en la clase anterior, pero bueno, hoy podemos hacer un poquito más de pausa y detenernos en algunos aspectos que quizá no tocamos en la primera clase. ¿Okay? Entonces recordemos que cuando hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad crónica que es de etiología multifactorial, lo cual quiere decir que tiene muchas causas, se caracteriza por y puede ser producida tanto por defectos en la secreción de la insulina como por la acción de la misma. En el caso de los niños es la endocrinopatía más frecuente, ¿ok? Igualmente en el adulto es una de las primeras causas de enfermedad crónica en la infancia y en la juventud. Como ya lo mencionaba, no es una enfermedad única. Uno tiene la idea de que la diabetes es una sola enfermedad, sin embargo es una patología que tiene muchísimos espectros, incluso con tratamientos distintos. Y puede tener un déficit absoluto o relativo de insulina. Esto me imagino que lo han conversado a lo largo de todo el diplomado, pero no quiero dejarlo pasar. La forma de presentación puede ser a través de una clínica que es típica, que es la presencia de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, nicturia y enuresis secundaria. Este es un aspecto importante. En general, todo niño que haya controlado esfínteres y que comience nuevamente a presentar enuresis o hacerse pipí en la cama, un diagnóstico de sospecha debería ser una diabetes en debut, ¿ok? Y algunos pacientes, al contrario del aumento del apetito, más bien tienen anorexia, lo que lleva a pérdida de peso. En los niños, sin embargo, es muy frecuente que la presentación de la diabetes lo haga de forma atípica. Entonces hay algunos niñitos que, como ya mencionaba, van a tener más bien falta de apetito, dolor de estómago, decaimiento, dificultad para respirar e incluso irritabilidad. También hay algunos niños que refieren visión borrosa. ¿Okay? Cuando hablamos de diabetes tipo 1, hablamos del 5 al 10% de todos los casos de diabetes. Sin embargo, es la más frecuente en los niños. Se habla de que entre un 90 y un 95% de los niños tienen diabetes tipo 1. Entre el 50 y el 60% de los casos, es decir, más de la mitad de los pacientes, se presenta antes de los 15 años en común que hay un requerimiento absoluto de insulina por parte del que la padece. Dentro de la etiopatogenia de la diabetes tipo 1 se han mencionado múltiples factores genéticos, la herencia, algunos antígenos de histocompatibilidad, ciertos factores ambientales también se han relacionado, como infecciones por ciertos virus como el Coxsackie, la introducción temprana de ciertos alimentos como la leche entera también ha sido involucrada en la génesis de la diabetes tipo 1, pero ciertamente hasta el día de hoy no hay ningún factor definitivo que uno pudiera relacionar con el desarrollo posterior de una diabetes tipo 1. Esta combinación de factores genéticos y ambientales se sabe que lleva a una activación inmunológica, es decir, al despertar de unos anticuerpos que actúan directamente contra la célula beta del páncreas, que es la que produce insulina, llevando a la destrucción de la población de estas células, a la disminución de la producción de insulina y al desarrollo de diabetes. ¿Cómo se puede presentar la diabetes
en los niños? Pues del 10 al 30% de los pacientes se van a presentar como la emergencia más temida por los pediatras, cetoacidosis diabética, que en el caso de los niños pequeños es mucho más aparatosa porque no se sospecha y se confunde frecuentemente con crisis de asma. En la medida en que el niño es más grande, como se asocia ese cuadro de dificultad respiratoria con la frecuencia de las micciones, con la pérdida del peso, usualmente es mucho menos frecuente que se presenten como cetoacidosis diabética, pero en general los niños más pequeños tienen un mayor riesgo de hacer cetoacidosis diabéticas graves que incluso pueden llegar a comprometer su vida. En el menor porcentaje de los casos se pueden presentar algunos pacientes como una hiperglicemia moderada, es decir, es un hallazgo ocasional de un examen de laboratorio de rutina, pero en general en niños esta presentación es excepcional. La gran mayoría se presenta como una descompensación metabólica. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, hasta hace unos pocos años, no se reconocía esta patología dentro de la población infantil. Sin embargo, con el aumento y la epidemia de la obesidad que se ha venido presentando en el mundo, y que ha venido afectando también a los niños y adolescentes, pues se conoce la presencia de diabetes tipo 2 en la población de niños y jóvenes, sobre todo adolescentes. Las estadísticas en relación con la frecuencia de la diabetes tipo 2 en la infancia son muy variables, no hay muchos trabajos al respecto, pero se habla de que hay una frecuencia aproximada que va desde 0,5 hasta el 10 al 12%. Algunos trabajos lo describen como la frecuencia de diabetes tipo 2. El inicio no es tan aparatoso como el de una diabetes tipo 1, en general es un inicio más insidioso, que pasa más desapercibido. Hay un mínimo de síntomas al diagnóstico, sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que puede llegar hasta el 25% que se pueden presentar con cetoacidosis, pero los hallazgos comunes son la presencia de obesidad en esos niños, que va hasta un 90%, y la presencia de acantosis nigricans, que es esa alfombrita negra, ese oscurecimiento, esa hiperpigmentación que se presenta en la nuca, en las axilas y en la palma de los muslos y que se relaciona en un 70% con insulinoresistencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes tipo 2 en la infancia y en la adolescencia? Pues aquellos niños que presenten una obesidad abdominal, en general se presenta por encima de los 10 años y sobre todo en la pubertad. Hay un factor de riesgo importante que es el peso al nacer extremo o muy alto o muy bajito, y su relación con la historia familiar de diabetes tipo 2 en los padres o en los abuelos o incluso en los hermanos, general está descrita, cosa que no pasa con la diabetes tipo 1. Si la madre tuvo diabetes gestacional, también hay un riesgo de que el producto desarrolle diabetes tipo 2 en algún momento de la vida. La pertenencia a grupos étnicos de riesgo, los afroamericanos, los latinoamericanos, los indios PIMA, son grupos étnicos que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y nosotros nos encontramos dentro de ese grupo. Y el uso prolongado de esteroides también se menciona como un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Características clínicas de la diabetes que nos pueden hacer diferenciar o dudar de que nos encontremos ante una tipo 1 y una tipo 2, pues que la tipo 2, a diferencia de la tipo 1, generalmente se presenta en la pubertad, que la presentación clínica es mucho más variable, que va desde lenta a severa, pero más frecuentemente insidiosa. O uno tiene una presentación rápida, de curso agudo, mucho más aparatoso, que generalmente requiere la visita a una emergencia. ¿Okay? Hay la relación de la presencia de la autoinmunidad, de los anticuerpos en contra de la célula beta en el caso de la diabetes tipo 1, que en el caso de las diabetes tipo 2 no se consigue. La presencia de cetoacidosis o cetosis es mucho más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1 que en los pacientes con diabetes tipo 2. La obesidad es más frecuente en los pacientes que desarrollan diabetes tipo 2 y, sin embargo, hay pacientes obesos que pudieran desarrollar diabetes tipo 1, pero la frecuencia es similar a la de la población general. ¿Okay? Es mucho más frecuente, hasta en un 90% de los casos, la diabetes tipo 1 en la población joven, por lo que prácticamente el diagnóstico de diabetes tipo 2 es un diagnóstico de exclusión.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un niño enfrente con una hiperglicemia y que le estoy diagnosticando una diabetes, por frecuencia yo siempre debo pensar que estoy ante una diabetes tipo 1 y tratarla como una diabetes tipo 1. Y ya en el curso del tiempo, dependiendo de la evolución y del comportamiento de la clínica de ese paciente, yo podría pensar en considerar si se tratara de una diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes? En primer lugar, tenemos que dejar sentado cuáles son los objetivos del tratamiento. El principal es alcanzar un control metabólico óptimo, que en este momento eso se encuentra en disyuntiva. ¿Por qué? Porque hasta hace nada siempre habíamos hablado de las metas de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, con el advenimiento de los monitores continuos de glucosa, estamos viendo nuevas definiciones dentro de la literatura donde ya empezamos a hablar de tiempo en rango. ¿Okay? Para los que son portadores de monitores de glucosa, sean tipo flash o sean monitores continuos, pues estos aparatos dan información, que me imagino que la verán en la clase de tecnología, donde donde él arroja la cantidad de tiempo que pasa el paciente con las glicemias dentro de los rangos aceptables. Entonces ya este nuevo valor viene desplazando a lo que es el valor aislado de la hemoglobina glicosilada. ¿Okay? El otro objetivo del tratamiento es imitar la secreción fisiológica de la insulina. ¿Okay? Yo lo que quiero es acercarme a cómo lo hace el páncreas para tratar de que efectivamente el paciente se mantenga dentro de unos rangos de glicemia aceptables que no impliquen complicaciones a largo plazo. En el caso de los niños, ¿qué quiero yo? Que crezcan y se desarrollen de manera adecuada. Para cualquier endocrinólogo infantil es un fracaso tener a un paciente diabético que no creció de manera adecuada ni alcanzó un desarrollo puberal de la forma adecuada. Y por supuesto, prevenir las complicaciones crónicas de la diabetes, como es la afectación renal, la afectación cardiovascular y la afectación de los ojos. El tratamiento de la diabetes se fundamenta en pilares fundamentales: la nutrición adecuada, el ejercicio físico y la administración de insulina. Yo agregué este último pilar que creo que vamos a tener que convertir esto ya en una mesa de 4 patas, como es el monitoreo frecuente. Aunque no es algo novedoso, ya desde 1990 con los estudios del DSCT ya se sabe que las complicaciones se evitan sobre todo cuando el paciente tiene un monitoreo continuo y un tratamiento intensivo. Entonces yo creo que esto es parte fundamental de lo que va a ser el tratamiento de un paciente con diabetes tipo 1 y ustedes como educadores deben estar sensibilizados para saber que ninguna de esas 4 patas es menos importante que la otra. Es importantísimo alcanzar un balance fundamental entre estos 4 pilares que son los que van a llevar al adecuado control metabólico y al crecimiento y desarrollo adecuados del paciente. Cuando hablamos de insulina, hablamos de que el tratamiento con insulina es una terapia de reemplazo hormonal, que lo ideal es hacerla imitando la secreción fisiológica de insulina y que la cantidad de insulina que utilicemos va a reflejar el control glicémico de todo el día. Esta lámina la compartí con ustedes en la clase anterior, recordándoles la importancia de la historia cuando estudiamos algunos temas. Muchos creemos que la insulina está con nosotros desde hace mucho tiempo, pero realmente es desde 1921 cuando Banting desarrolló y presentó este producto que ha representado el milagro para el tratamiento de la diabetes, porque antes se consideraba una condena de muerte, un diagnóstico de diabetes. Fíjense que tan importante este hallazgo que en 2, 3 oportunidades ha hecho acreedores a los distintos desarrollos que se han hecho sobre la insulina de premios Nobel. Y ya después del año 2000 estamos manejando análogos de insulina que nos han permitido adecuar un poco más esa terapia de ser cada vez más fisiológica y más cómoda para los pacientes. El advenimiento de las bombas que cada vez son más pequeñas y más eficientes, y seguro que prontamente podremos cerrar el asa y prácticamente cumplir el sueño del páncreas artificial. Recordemos brevemente cómo es la secreción fisiológica de la insulina. Tenemos una secreción de insulina basal que es continua durante todo el día para la participación
de la insulina dentro de todos los procesos fisiológicos, que no son solo el metabolismo del azúcar, sino también su participación en el metabolismo de las grasas, las proteínas y en el crecimiento incluso. ¿Ok? Y en esta lámina pueden ver cómo durante las comidas se producen esos picos, que son los que explican el por qué siempre preferimos las modalidades de tratamiento intensivo y por qué requerimos de unas dosis de insulina basal, que en el caso del paciente con bomba se adecúan dentro de la bomba de insulina, o en el caso del paciente que usa múltiples inyecciones diarias, utilizamos una insulina basal para simular esa secreción que ocurre durante todo el día, y los bolus prandiales que programamos en la bomba o que colocamos de manera subcutánea con los análogos de acción rápida para simular lo que ocurre normalmente cada vez que ingerimos alimentos. ¿Okay? Entonces, los objetivos del manejo de la diabetes son prevenir las complicaciones agudas. A ninguno nos gusta que nuestros pacientes se compliquen con cetoacidosis o con hipoglicemias, que alcance su crecimiento y resultado. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, que sentí que se cayó el internet. Mantener un estilo de vida y bienestar emocional. Cualquier paciente con diabetes está en la capacidad de hacer cualquier actividad física y de desempeñarse en cualquier profesión que sea la de su gusto. En este momento no existen limitaciones para ellos. El prevenir las complicaciones crónicas y alcanzar un control metabólico óptimo. ¿Cuáles son las limitaciones actuales hasta la fecha? Pues que seguimos administrando la insulina vía subcutánea, así sea con bomba de infusión o a través de inyecciones. Esta es la vía que estamos utilizando. Y fisiológicamente la insulina es vertida a la circulación portal. Entonces, al no estar colocando la insulina en la circulación portal, el metabolismo y el comportamiento de la insulina dentro del cuerpo es distinta, ¿ok? Eso hace que el tiempo de administración y el tiempo de llegada sea diferente al fisiológico, y es lo que dificulta muchas veces el acompasar las concentraciones de insulina con las comidas, porque entonces me encuentro con que en algunas oportunidades tendré concentraciones muy bajas en sangre para una comida de insulina o muy altas para cuando estoy en ayuno. Pero además de eso, le tengo que sumar a eso la variabilidad intrasujeto. Todos no nos comportamos igual, todos no tenemos la misma sensibilidad a la insulina, e incluso algunos tenemos ciertas idiosincrasias que hacen que el tratamiento con determinadas insulinas no funcione mejor que con otras. Entonces, todos estos son factores que uno tiene que considerar a la hora de tratar a un paciente con diabetes tipo 1. ¿En qué se basa la insulinoterapia? Pues en la elección del tipo de insulina que yo le voy a indicar al paciente, en la combinación, en conocer si puedo o no mezclar esos productos dentro de una misma jeringa, o cuál es la insulina que voy a utilizar en mi bomba de infusión. El cálculo de la dosis, la selección del esquema de inyecciones que yo vaya a utilizar y cómo se hace la distribución de la dosis. ¿A qué me refiero con esto? Pues que estas nuevas insulinas permiten que yo pueda adecuar los horarios de la colocación de la insulina dependiendo del ritmo de vida del paciente. Por lo menos pasando en esta época de cuarentena, que muchos nos hemos visto en la necesidad de adecuar la dosis de insulina basal que usualmente colocábamos a primera hora de la mañana y la estamos colocando un poco más tarde o al principio de la tarde o noche, dependiendo del ritmo de sueño del paciente, porque efectivamente todos nos estamos levantando más tarde. Tampoco la gran mayoría tiene la posibilidad de hacer la cantidad de actividad física que venía haciendo. Entonces, a eso también tengo yo que adecuar las dosis de insulina que venía recibiendo el paciente. Y el esquema de inyecciones puede ser que varíe un poco en los horarios, porque también están variados los horarios de las comidas. Entonces, todo este tipo de cosas, la cotidianidad, es lo que hace que uno cambie la insulinoterapia, que esto sea un proceso dinámico y no algo fijo, donde yo vi un paciente en una vez e indique un esquema de insulina por el resto de la vida. Además de que en el caso de los niños, el hecho de que estén en crecimiento, de que aumenten de peso, de que hay una resistencia fisiológica a la insulina en la pubertad, hace que el cálculo de la dosis sea variable, lo cual me obliga a estar viendo a mi paciente cada 3 o 4 meses para garantizar que el control metabólico es adecuado, que viene creciendo bien y que mi dosis de insulina es adecuada, con poca frecuencia de hipoglicemia e hiperglicemia. Entonces, el tratamiento de elección en este momento es
a terapia intensiva, también conocida como terapia basal bolus, que consiste en lo que ya hemos venido conversando, en una aplicación de insulina basal que, dependiendo del tipo de insulina que yo escoja, puede ser 1 o 2 veces al día, y el frecuente autocontrol, ¿ok? Con colocación de bolos de insulinas con cada comida e inclusive hasta con las meriendas. Entonces, esta terapia intensiva tiene como requisitos el que yo me voy a colocar múltiples inyecciones diarias en el día, o mantengo una infusión subcutánea de insulina a través de una bomba, ¿okay? Donde el frecuente autocontrol es requisito fundamental para yo poder calcular la cantidad de insulina prandial que me voy a colocar, sea con la bomba o sea de manera subcutánea. El ajuste de la dosis de insulina, que lo puedo hacer yo en base al cálculo de las relaciones insulina-carbohidratos y factores de sensibilidad con conteo de carbohidratos, y el establecimiento de las metas, que lo hace cada médico con su paciente, validando el riesgo de hipos e hiperglicemias de acuerdo a la individualidad de cada quien. Entonces, como ya lo venía mencionando, la dosis de insulina no es algo fijo, a pesar de que existen estándares que hablamos de que hay determinadas dosis por kilo de peso. Por ejemplo, en los niños se calcula generalmente entre 0,5 y 1 unidad por kilo antes del comienzo de la pubertad. Esto es variable y va a depender de la edad del paciente, del peso, del estadio de la pubertad. En pubertad, ya lo decía antes, los requerimientos de insulina son superiores, ¿ok? A la alimentación, a los patrones de actividad física, a la rutina diaria. No es igual un paciente diabético que sea pintor, por ejemplo, o que sea cantante, a un paciente con diabetes que sea un atleta de alto rendimiento. A los resultados del monitoreo y de hemoglobina glicosilada, y a las enfermedades intercurrentes. ¿Por qué? Porque al igual que a la población general, mi paciente con diabetes puede tener otitis, le puede dar lechina, le puede dar faringitis, y en esos casos generalmente los requerimientos de insulina aumentan y yo tengo que ajustar las dosis hasta que el paciente supere su enfermedad. ¿Okay? Me imagino que esto también lo han discutido en múltiples oportunidades. Aquí están los tipos de insulina. A mí me gusta ponerlo así en comparación con los vehículos. Entonces tenemos un vehículo, un Ford de los años de la nana, muy viejo, que corresponde a las insulinas de acción prolongada, que son las de acción más lenta. Ahí faltan la insulina de Temir, ¿ok? Que es la también Degludec. Entonces allí tenemos las insulinas Levemir, que se usa 2 veces al día, la Antus o Glargina, que se usa una sola vez en varias presentaciones, como es la U100 y la U300, ahora llamada también Toujeo. Y tenemos la Degludec, que es la insulina de Temir. Dentro de las insulinas de acción intermedia tenemos la NPH, que es una insulina protaminada que se utiliza como insulina basal, con la desventaja de que debe administrarse 2 veces al día para que pueda cubrir el periodo de 24 horas. Dentro de las insulinas de acción rápida, que simulan un Ferrari, tenemos a la insulina cristalina, ¿okay? Bien conocida por todos, también llamada regular. Y dentro de las insulinas de acción ultra rápida, que ya es como montarse en un cohete a la luna, tenemos las insulinas Lispro, Glulicin, Aspart, y la recientemente introducida insulina Asparta con niacina, que es la Fiasp, ¿ok? También llamada Aspar ultra rápida. Y estaban trabajos en relación con la insulina humana inhalada, que es Afresa, que es un producto de Sanofi Aventis, pero que todavía hasta la fecha no hemos encontrado reportes de experiencia en niños. Entonces, en este cuadro podemos ver los diferentes perfiles de acción. Esto es importante para el educador. Debemos conocer cuándo comienza a actuar cada insulina, cuándo se produce su pico de acción y cuál es aproximadamente el periodo de duración de su acción. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir conocer, porque yo indico una insulina media hora antes, porque la indico inmediatamente antes de comer, y cuáles son los momentos en los cuales el paciente podría tener hipoglicemia porque corresponden con el pico de acción. Entonces, este cuadro es fundamental y, como les doy esta presentación, es importante que se lo estudien y lo manejen cómodamente para que cuando vayan a educar a un paciente sepan que si el endocrinólogo indicó NPH, debo tener cuidado e indicar una merienda aproximadamente hacia las 3 o 4 horas luego de haberla administrado, porque voy a tener un pico de acción que me puede corresponder con el efecto pronunciado de la insulina en ese momento. ¿Ok? En relación a formas de administración, también lo he venido mencionando en el curso de la clase, pues existen viales de insulina y jeringas.
¿ok? Importante familiarizarse con las distintas jeringas de insulina que hay disponibles. Hay jeringas inclusive muy pequeñitas de 30 unidades que tienen la capacidad de medir más unidades, que las utilizamos nosotros mucho, sobre todo en los niños pequeños, menores de 3 años, en los cuales la diferencia de colocar 1 o 2 unidades de insulina puede representar una hipoglicemia severa. Entonces es importante familiarizarse con este tipo de jeringas. También contamos con jeringas de 30 que miden de 1 unidad en 1 unidad, al igual que las de 50 unidades. Y siempre tener presente que las jeringas que tienen la escala hasta el 100 miden 2 unidades como cantidad mínima. Los lapiceros OPEN, que han venido a ser realmente una ganancia para el tratamiento de la diabetes, porque implican menores equivocaciones a la hora de la colocación de la dosis de insulina, con la limitación de que en este momento en Venezuela no tenemos alcance a los lapiceros que miden medias unidades, pero que sin embargo implican un menor error que la medición de la insulina con las jeringas. Las bombas de insulina, que también han pasado a ser una ganancia para el paciente que la tiene en uso y se adecua a ella, y en este momento en fases experimentales la insulina oral y la inhalada. ¿Ok? En el caso del tratamiento de la diabetes tipo 2, el pilar fundamental, al igual que en el adulto, son los cambios en el estilo de vida. El tratamiento inicial en general de un niño con diabetes tipo 2 es la insulinoterapia, y luego, de acuerdo a la decisión del endocrinólogo, es probable que uno haga indicación de tratamiento oral. El tratamiento aprobado para los niños con diabetes tipo 2 es la metformina solamente, ¿ok? Y los agonistas de GLP-1, el liraglutide, es también el único medicamento aprobado a la fecha, hasta enero del 2020, para el uso de niños y adolescentes con diabetes tipo 2. ¿Okay? ¿Cuáles son las causas de que un paciente se me controle de manera inadecuada? Pues en general que el régimen de insulina o el tratamiento médico sea inadecuado, que no esté bien adecuado. ¿Okay? Que haya una educación que me permita el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de la dieta, la importancia de la actividad física. La educación es un pilar fundamental para que el paciente se controle de manera adecuada. Un paciente bien educado es un paciente bien controlado. Y sobre todo, la falta de comunicación con el equipo médico, con sus psicólogos, con el equipo del educador. Esa falta de comunicación, esa falta de confianza muchas veces lleva al desconocimiento y a que el paciente se controle de manera inadecuada por no tener conciencia de cuáles pueden ser las consecuencias para su salud futura, el no llevar a un control adecuado de la enfermedad. Lo conversamos en la clase pasada. El fin último del tratamiento de la diabetes es evitar las complicaciones. Recordemos las complicaciones agudas, la más temida, la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia. Y las crónicas, las micro y las macrovasculares, ya las venía mencionando, la parte del daño a la retina, del daño al riñón, del daño al corazón y al sistema cardiovascular, que puede generar hipertensión en la vida adulta. Son consecuencias generales del mal control metabólico. Recordemos que cuando hablamos de hipoglicemia, en el caso del paciente diabético, hablamos de una glicemia miligramos de cilindro, ¿ok? El paciente en general puede presentar síntomas que son como palidez, temblor, sudoración fría, puede manifestar desorientación, palpitaciones, mal carácter, irritabilidad, puede incluso llegar, cuando es severa, a la pérdida de la conciencia, a presentar convulsiones y hasta la muerte. O sea, es una emergencia que es de mucho cuidado, muy temida por el médico como por el paciente y los familiares cuando se trata de un niño. El tratamiento de la hipoglicemia también lo conversamos en la clase pasada, sin embargo aquí se los vuelvo a recordar, es la administración de líquidos azucarados cuando el paciente está consciente y es capaz de deglutir. Se calcula entre unos 15 a unos 20 gramos y esto generalmente corresponde a una cucharada de miel, a 150 de un jugo endulzado, a 15 gramos de azúcar que corresponde a un sobrecito de los que nos dan con el café, o 150 cc de una bebida azucarada, que no sea refresco light. En el caso de que el paciente no esté en la capacidad de ingerir, puede utilizar un gel de glucosa colocándolo debajo de la lengua, o debo recurrir a la colocación de glucagón, que se calcula 30 microgramos por kilo,
En general lo que se estima es aproximadamente en los niños media ampolla y ya por encima de los 30 kilos se coloca la ampolla completa. Y en el caso de que el paciente esté en una clínica o en un centro de cuidado, pues tenemos la capacidad de tomar una vía y colocar bolos de dextrosa para la corrección de la hipoglicemia en paciente con una colocación posterior de hidrataciones de mantenimiento con glucosa. Aquí lo que es importante recordar es que cuando se verifique una hipoglicemia y el paciente esté sintomático, no vamos a administrar líquidos light, no vamos a administrar chocolate, no vamos a administrar leche. Tienen que ser azúcares de rápida absorción que nos permitan resolver esa hipoglicemia en la brevedad posible. Recordemos que también lo conversamos en la clase pasada, la presencia de alteraciones cutáneas como la lipodistrofia, porque el paciente se inyecta siempre en el mismo lugar, porque claro, al dañarse el tejido celular subcutáneo molesta menos la colocación de la insulina, arde, duele menos y entonces el paciente tiende a inyectarse siempre en el mismo sitio y es por eso que insistimos en la importancia de la rotación de los sitios de inyección. Las alteraciones del desarrollo pondoestatural, que se refieren al crecimiento y el desarrollo de la pubertad, y los problemas emocionales asociados con la diabetes. Salud al que estornudó. Ya mencioné las complicaciones microvasculares como el daño renal, retinopatía, la neuropatía y las complicaciones macrovasculares como la enfermedad cardiovascular. En conclusión, ¿qué les quiero decir con esto? La insulina es el tratamiento de elección en el niño y en el adolescente, sin importar si en un principio estamos sospechando que estamos ante una diabetes tipo 2. Siempre vamos a comenzar y luego, de acuerdo a los hallazgos clínicos, probablemente pudiéramos considerar el iniciar algún antidiabético oral. El reemplazo que yo voy a hacer con la insulina debe ser lo más fisiológico posible. Y lo más cercano a eso es el uso de una bomba de insulina o el tratamiento basal bolus subcutáneo con múltiples inyecciones diarias. El régimen de insulina no es algo fijo, debe adecuarse a la edad del niño, a la madurez y a las necesidades individuales del niño y su familia. No hay restricciones, es a lo que se refiere eso. Ya lo mencionaba, en niños y adolescentes con diabetes tipo 2, el tratamiento inicial es la insulina y pudiera considerarse el uso de antidiabéticos orales u otras drogas de acuerdo al paciente y a su control metabólico. Con un buen autocontrol y apoyo profesional sanitario, las personas con diabetes están en la capacidad de vivir una vida larga y saludable. Ese es el mensaje que quiero dejarles la tarde de hoy. Terminamos y abrimos entonces el ciclo de preguntas. Caramba, María, usted, wow, muy rápido, muy bueno y eficiente, sí. Muy rápida, doctor, no me diga, ¿me pasé? No, la felicito. Muy bien, muy precisa, muy preciso al grano. Ay, gracias, doctor. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Por aquí le dicen, excelente madrina. No sabía que usted era madrina. Ay, bien gentío, doctor, estoy viejísima. Tengo un ¿Alguna poco ahijado pregunta? por ahí regado. Ya veo. ¿Alguna pregunta? Ay, no puede ser que nadie quiere preguntar nada, Dios mío. Es que les quedó todo claro, parece. Bueno, entonces hágales el examen bien difícil. Acepto su propuesta. Sí, quedó tan clarito todo, ¿verdad? María, un ejemplo con un caso clínico, un paciente de tantos años de edad que haya que iniciar la insulinoterapia. ¿Cómo le calculamos la dosis? Bueno, en general, como decía, va a depender de la edad del paciente y de lo que uno más o menos vea en lo que fue, por ejemplo, si el paciente se presenta con una cetoacidosis diabética, uno más o menos estima la cantidad de insulina que ese paciente requirió en las primeras 24 o 48 horas para estabilizarse. No sé si me explico. ¿Okay? Hay personas que lo hacen así, hacen un cálculo en base a la cantidad de insulina administrada y luego eso lo dividen entre la insulina basal y la prandial. En general, cuando son niños pequeños, lo calculamos a 0,5 unidades por kilo por día
y estimamos en aproximadamente un 60% de dosis con las prandiales y un 40% con la insulina basal, dependiendo de la que vayamos a utilizar. Siempre en el caso de que sea NPH y cristalina, pues volvemos al tradicional 70-30, doctor, que hemos venido manejando a lo largo de la vida. Con análogos, sí, la proporción es un poco más hacia la parte de la insulina ultra rápida y un poquito menos de la insulina basal. Perfecto. Andrea Por pregunta aquí por acá. está, por aquí estoy leyendo a Milexi preguntando si la insulina FIAP se usa igual que la Aspart. Mira, yo he tenido la oportunidad de usar FIAS como en 2 o 3 pacientes, Milexi. Lo que se ve y lo que está descrito es que el perfil de acción es mucho más corto. Entonces se asemeja más a lo que es el bolus de la insulina prandial fisiológico. Entonces, la ventaja que le están atribuyendo en la literatura es que tú incluso la pudieras colocar ya luego de que el paciente coma. Y entonces se acompasa y hace un pico muy similar a lo que ocurre fisiológicamente. Sorpresivamente, yo me imagino que para usted también, doctor, cuando salieron las insulinas análogas, muchos nos hablaban de que los minutos máximos, pero con el Sí. paso del tiempo lo que nos hemos encontrado es que realmente la descripción del inicio de acción de estas insulinas ultra rápidas es aproximadamente de 10 a 15 minutos. Entonces, FIAS acortó ese espacio y es prácticamente inmediato el inicio al modo de la inyección. Eso es lo que hemos visto con nosotros. Hay por ahí una pregunta de Andrea que dice que si hay una edad estimada para dejar de diagnosticar a un paciente con diabetes tipo 1. Pues mira, me raspaste. Creo que no. Creo que no. En general, la diabetes tipo 1 se dice que es de presentación en la población joven y en el adulto joven. Quizá el doctor Freddy me pueda ayudar con eso. Y ya después de los 30 años aproximadamente se habla de la diabetes autoinmune latente, también llamada LADA, ¿no? Exacto. Pero en general yo creo que hasta los 30 años aproximadamente es que uno habla de diabetes tipo 1, ¿no, doctor? Sí. Por allí está Bárbara que está haciendo una pregunta. ¿Cuál es el promedio de tiempo en el cual se presenta la luna de miel y el tiempo que dura? Bárbara es endocrinólogo de adultos. Mira, Bárbara, hay pacientes en los que uno ve que luego de tu insulinizar y como al mes y pico, uno comienza a notar que esos requerimientos de insulina disminuyen. Es lo que he visto yo en el ejercicio diario, ¿ok? Que luego de que tú insulinizas bien ese paciente, lo controlas, se normalizan las glicemias, comienza como cuando adecuas la dieta y comienza la actividad física, como que comienzan a disminuir esos requerimientos de insulina. En general uno nota que eso dura como hasta el año, año y medio aproximadamente, que es lo que está descrito en la literatura. Sin embargo, hay pacientes que nunca hacen ese periodo de luna de miel. Yo me imagino que tiene que ver también con la reserva pancreática de ese paciente, pero es más o menos lo que uno ve, como a los 15 días, mes de haber insulinizado y hasta el año y medio después del debut. Por aquí Andrea preguntaba otra cosita. ¿Qué tan común es la diabetes entre padre e hijo? Padre e hijo. Eh, Hay un porcentaje importante. Generalmente es más frecuente, ¿a lo me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí, perfecto. Hay un factor de riesgo que es más importante, sobre todo cuando son hermanos gemelos o hermanos. Eso aumenta el riesgo en un porcentaje que ahorita no recuerdo bien. Y efectivamente hay como que es 1% aproximadamente del riesgo superior cuando tú tienes un padre o una madre diagnosticado con diabetes tipo 1 y ese riesgo se eleva cerca de un 30%, no recuerdo exactamente si es 28, o sea, te mentiría si te digo el número exacto, pero se eleva cerca de un 30% cuando tienes un hermano o si tienes a ambos padres. O sea, si yo, padre masculino, soy portador de diabetes, mi hijo
tiene un riesgo de aproximadamente 30% de presentar tipo 1. Correcto, es un riesgo superior al que tiene la población general. O sea, que si mi padre no Exactamente. tuviera diabetes tipo 1 y si mi hermano Exact- tiene diabetes tipo 1, aumenta mi riesgo también entre un 15 a un 20%. Exactamente. En Ok. Venezuela, doctora, en el hospital, hoy día Ujú. llegó un paciente a la emergencia en debut. ¿Qué insulina le están administrando? Bueno, ahorita tenemos glargina, doctor, aunque usted no lo Ah, crea. caramba. Generalmente, pero cuando el paciente llega a la emergencia en cetoacidosis, siempre usamos cristalina. Sí, Es la claro, claro que insulina que está. utilizamos en las bombas de infusión. Una vez el paciente supera su Su estado cetoacidosis, pues crítico iniciamos agudo, nuestro sí. esquema, su estado crítico, iniciamos nuestro esquema basal bolus y utilizamos análogos de insulina e insulina glargina, o sea, análogos ultra rápidos, quise decir, e insulina glargina. En este momento tenemos un Novorapid, Aspart, y tenemos una glargina que trajeron de la India, me parece, es un biosimilar, ¿ok? Cuando no Perfecto. tenemos la disponibilidad de análogos, utilizamos NPH y cristalina. Y la verdad es que hasta la fecha no se ha conseguido un trabajo donde haya una superioridad de ninguna insulina con respecto a la otra para un control metabólico más adecuado. O sea, yo puedo estar con NPH y cristalina perfectamente bien controlada. Lo que sí está claro es que NPH y cristalina tienen mayor riesgo de hipoglicemias, que no es el caso de los análogos, pero el control metabólico no es distinto cuando uso NPH cristalina o cuando uso análogos de insulina. Doctora, en los pacientes tipo 2 jóvenes, eh, ¿qué medicación prefieren ustedes? Perdón, que no escuché, doctor. En los tipos 2 jóvenes, 18 años, 16 años de edad, tipo 2. Mire, en general, ¿qué es lo que hemos visto también? El paciente tipo 2, y recientemente yo tengo un muchacho de 16 años que llegó con 110 kilos y debutó con 110 kilos. Cuando se le hizo la hemoglobina glicosilada era 13%. O sea, eso es un paciente que uno no va a lograr hacer el control metabólico solo. ¿Okay? Entonces, eso es un paciente que tiene indicación de tratamiento intensivo con insulina. A todos esos pacientes, ¿qué hacemos nosotros? Los intensificamos y ya en la medida en que ese paciente va alcanzando el control metabólico, si hay una adecuada aceptación al tratamiento, hay una pérdida de peso, los requerimientos de insulina van disminuyendo y asociamos metformina con la disminución simultánea de las dosis de insulina, alcanzando ahí un balance. En general, las sugerencias de la Asociación Americana de Diabetes son el mantener tratamiento con una insulina basal asociada a metformina y ahorita, desde el año pasado, y lo volvieron a reafirmar ahora con el Standard of Medical Care en 2020, está la indicación del liraglutide en estos pacientes. ¿Okay? La combinación del liraglutide con metformina. Nosotros no tenemos experiencia colocando liraglutide porque los pacientes que tenemos con diabetes tipo 2, pues es un producto costoso y hasta ahora no lo han podido adquirir. La verdad es que los pacientes con diabetes tipo 2 son los menos, nosotros tenemos pocos. Y nosotros tenemos una población aproximada de 400 pacientes con diabetes y yo creo que no tenemos más de 20 pacientes con diabetes tipo 2. Con metformina e insulina basal se controlan bastante bien. Geraldine pregunta, ¿cómo son las variaciones de glucemia en el inicio del desarrollo en las niñas? ¿Cómo son las variaciones Horrorosas. de glucemia en el inicio del desarrollo? Me imagino la pubertad, ¿no? En las niñas. Sí, eso es horroroso. Esas variaciones son horrorosas porque esa tormenta hormonal que constituye la pubertad, pues representa que la niña, por ejemplo, antes de que le venga el periodo, haga hiperglicemias, luego entonces si tú le ajustas la dosis en ese momento, cuando se va el periodo, hace hipoglicemia. Entonces es bien, bien difícil el control metabólico de los adolescentes en general. Los requerimientos de insulina aumentan durante toda la pubertad, desde el inicio hasta que se completa la pubertad y aproximadamente hasta los 16, 17 años, cuando nuevamente los requerimientos disminuyen a lo que ve uno en el infante, pues. Pero las variaciones son muchas y muy variables, son pacientes muy difíciles de controlar.
difícil decirte que son siempre altas o siempre bajas, o sea, es muy, muy complejo y tienen O sea, relación hasta con eso. no hay un patrón en el que uno pueda decir, No, días no antes hay van a haber patrón. hiper, No, no, eso no es un logaritmo. Yo siempre le digo a la gente que el cuerpo humano no es un logaritmo. Ojalá hubiera un patrón donde uno pudiera predecir, se me va a subir, se me va a bajar, porque además ahí acuérdense que hay una cantidad de factores que inciden, la actividad física, la alimentación, si me comí un pasticho en vez de una pasta boloña voy a estar más alto, si me tomé un jugo más edulcorado o comí una fruta más madura subo más, entonces a eso tienes que sumarle la tormenta fisiológica de las hormonas, o sea, es muy difícil uno predecir esa variación de glicemia, más la rebeldía propia del adolescente en esas edades, donde en lo que nosotros vemos, y por ahí anda mi ahijada Yaiferlis que puede dar fe de ello, empiezan a decir mentiras y entonces se miden y no se miden y le echan agua a la muestra de sangre y se atragantan escondidos, o sea que es una locura, no hay manera de predecir esa variabilidad glicémica. Perfecto. Andrea pregunta, hoy en día con el monitoreo continuo de glucosa, ¿se le da la misma importancia a la hemoglobina glicosilada? Lo dije al principio, Andrea, ya en las publicaciones de este año se está hablando, ya se le está restando un poquito de peso a la hemoglobina glicosilada y cuando el paciente tiene un monitor, ya estamos hablando de que el tiempo en rango debería ser superior al 70%. ¿Okay? Ese es el valor que se está aceptando como para considerar un paciente bien controlado. Entonces yo creo que el futuro va hacia allá vamos, a que la mayoría de nuestros pacientes estén con monitoreo continuo, quizás no en bombas, pero sí con monitoreo continuo y que la manera de predecir un buen control, porque además los aparatos de monitoreo continuo son unos chismosos, o sea, ahí no hay manera de que el paciente mienta. El buen control metabólico lo vamos a definir de acuerdo al tiempo en rango y a la mínima proporción de hipoglicemias que presenta el paciente. Pero sí, yo creo que vamos a eso, doctora, que cada vez la hemoglobina glicosilada tenga menos importancia. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿A partir de qué edad se recomienda o cuál es el criterio más o menos para definir cuándo un paciente puede comenzar a usar, por ejemplo, una bomba? O sea, ¿cuál es el criterio para que la gente permanezca utilizando a veces su pen de insulina o su inyección o pasarlo a la bomba de infusión? Mira, yo pienso que eso depende mucho del médico. En otros países incluso vemos recién nacidos a los cuales se les colocan bombas, sobre todo niños pequeños, pues niños pequeños con diabetes neonatales utilizan bombas de insulina y de BU. Yo pienso que tiene que ver mucho con la educación del médico, con la educación de los familiares, con los costos. No hay de verdad una edad a la cual tú puedas decir pues que en esa edad el paciente pudiera utilizar una bomba. Claro, siempre hay que abordar el riesgo, pues, de que el niño tiene que estar bien, el niño que acepte la colocación del catéter, que no se lo agarra. Los que usan bombas saben los costos de lo que representa un sistema de infusión en este momento, pues. Pero puedes ver en la literatura y experiencia con niños muy pequeños, incluso, que debutando se colocan ya en una bomba de insulina. O sea que realmente la colocación de la bomba yo no creo que tiene, hay dispositivos para todo tipo de pacientes. Lo que pasa es que en este momento en Venezuela estamos muy limitados desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Con estos productos y las personas que tienen la capacidad de mantener un tratamiento con bombas de insulina, pues es gente con un poder adquisitivo bueno para poder costear el valor de todos los insumos de una bomba de insulina y del monitoreo. Un costo estimado hoy día de un monitor continuo. Bueno, cuando hablamos de Dexcom, que es el más costoso, estamos hablando de aproximadamente $1,000 mensuales. Dependiendo del modelo, puede ser uno un poco menos, un poco más, si nos vamos por Dexcom G5, pero el Dexcom G7, si mal no recuerdo, debe estar aproximadamente por allí los costos entre $1,000 y $1,200. Con el Freestyle Libre,
Lo revisé la semana pasada porque los que han estado trayendo los pacientes, los han estado trayendo de Colombia. No es el modelo Freestyle Libre 2, que es el que tiene la capacidad de comunicarse con el teléfono y establecer el sistema Bluetooth, que simula entonces un poco más parecido a un monitoreo continuo, ¿no? En Colombia el Freestyle Libre 1 anda por el orden de los $60 cada monitor, o sea que estamos hablando de entre $120 a $150 mensuales, porque el sensor dura 14 días. O sea que más o menos esos son los costos. Perfecto. Pero sí vale la pena, ¿no? Definitivamente. Bueno, en mi opinión sí, yo creo que ahorita el paciente que pueda hacerlo, oye, hace una diferencia importantísima. Permite ajustar las dosis de insulina de manera más sencilla, tiene una información más valiosa, sobre todo en las madrugadas. Por ejemplo, un paciente con un monitor, uno puede saber si está teniendo hipoglicemias que pasan inadvertidas durante la madrugada o en el curso del día, que muchas veces el paciente no las detecta. Entonces es información muy valiosa que uno no puede tener con un paciente haciendo un monitoreo capilar cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, y que incluso en ese periodo de cada 4 horas esa información se escapa. Es muy distinto cuando yo tengo un monitor continuo y puedo ver una tendencia diaria que simula un electrocardiograma. La ayuda es extraordinaria, extraordinaria. De verdad que yo creo que sí influencia mucho el monitoreo continuo, y de hecho es lo que está descrito. El control metabólico del paciente es dependiente del monitoreo. En la medida en que el paciente se monitorea más, en esa medida el paciente tiene un mejor control metabólico. Hay unas 2 preguntas más por ahí en los mensajes, María. ¿Te los leo? Estoy leyendo. Sí, en los niños también se toma en cuenta la sensibilidad específica a la insulina. Sí, sí, también. Cuando el paciente está en conteo de carbohidratos, igualito hacemos el cálculo de las relaciones insulina-carbohidratos, del factor de sensibilidad, y establecemos metas. Entonces, en base a eso, pues el paciente calcula la cantidad de insulina que se va a colocar. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente llega a la pubertad, pues la relación insulina-carbohidratos disminuye y la sensibilidad es menor, entonces requiere de más insulina y luego se ajusta. Entonces hay que estar evaluando esos pacientes regularmente, cada 2, cada 3 meses, para poder hacer los ajustes de estos factores. ¿El miau miau es el que se conecta con la app del teléfono? Sí, exactamente, ese mismo. Y el Freestyle Libre 2 tiene la capacidad de conectarse con ese miau miau para uno tener la información en su teléfono vía Bluetooth de lo que está sensando el Freestyle Libre, pero el 2, el 1 no. Aquí dice Andrea que ella tiene un Guardian 3 de Medtronic y que a ella le encanta, que es una inversión pero que le da mucha tranquilidad. Se me olvidó mencionar los monitores de Medtronic. No sé si Andrea me puede ayudar con el costo. No lo he revisado recientemente. ¿Cuál es el costo de un sensor de Medtronic? Dice que un mes son $350. O sea, que está en el medio de un Dexcom y un Freestyle Libre 2. Con la ventaja de que el Guardian es un monitor continuo igual que el Dexcom, pues. Que lo que quiere el paciente no tiene que escanearse para saber cuánto tiene glicemia. Eso es a lo que se refiere el monitoreo continuo. El monitoreo del freestyle es un monitoreo flash, donde el paciente se escanea y en ese momento sé cuánto tengo de glicemia, y ese aparato guarda hasta 8 horas de registro, aunque yo no me escanee. ¿Están por ahí? Sí, sí. Yo dije, se quedaron todos Que callados, Andrea como que escribió me algo quedé más. sola. Dicen, mes son $350 y trabaja en conjunto con las bombas de Medtronic, tanto la 640 como la 670G. Sí, es cercano al asa cerrada, ¿ok? A lo que se refiere prácticamente al proyecto Páncreas Artificial. O sea, es lo más cercano que tenemos a la asa cerrada. La combinación del monitor del Guardian 3 con las bombas de Medtronic, o también se puede hacer con la bomba Tandem en combinación con el monitor del Dexcom. ¿Okay? Hay algunas otras
alternativas en el mercado, pero quizás las más cercanas que mantienen esa asa cerrada son estos dos, donde el monitor le envía la información a la bomba vía Bluetooth y se hacen los ajustes automáticos de la infusión de insulina. Hasta este momento la Tandem es la única que tiene la función de detener automáticamente la infusión de insulina cuando el paciente o cuando el monitor detecta una caída muy rápida de la glicemia que ponga el riesgo al paciente en hipoglicemia. ¿Okay? La Tandem en combinación con el Dexcom es la que tiene la capacidad de hacer eso en este momento. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Está frío. Bueno, doctora, muchísimas gracias y A la orden. de verdad que muy concreta y muy precisa su presentación. Gracias. A la orden, Doc.